en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, estoy en el mundo. Soy luz del mundo, dijo el Señor. Aquí Cristo le está dando una aclaración a sus discípulos para que ellos no piensen que esta persona está así porque había pecado, ni que habían pecado sus padres. Y esto era en Israel en aquel tiempo, cuando alguien nacía con un defecto, siempre pensaban que era por pecado, porque lo veían como una maldición. De hecho, en el judaísmo, todavía la ceguera dada que impedía al hombre el estudio de la Torá para considerar como un castigo de Dios. O sea, que ellos no podían estudiar la Torá, no podían estudiar la ley, y una persona ciega estaba privado de que no era perfecto. O sea, no podía ser un sacerdote, no podía ejercer ninguna función en lo que era la parte religiosa, y lo veían como una maldición o como un pecado delante de Dios. Por eso los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús sobre este ciego. Pero más sin embargo, Jesús tenía algo maravilloso para este hombre y le dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos una sanidad poderosa que Cristo hace en este hombre. Y es que, ¿quién no quiere ser sano? Pero este hombre no pidió ser sano. Él no le dijo al Señor que lo sanara, porque él era ciego, no lo estaba viendo. Pero él quizá anhelaba tener su vista, porque ¿quién no quiere tener la vista? Y usted ve que hoy en día la gente, por la sanidad, pues acude hasta la brujería, acuden a lo que se llama las meditaciones profundas. Otros buscan la parte del uso de los cristales y de elevar los chakras para ser sanado, y buscan medicinas convencionales y medicinas naturales y diferentes formas, porque quieren ser sanos. Nadie quiere estar enfermo. Por este hombre no pidió ser sano, sino que este hombre estaba preparado para que la gloria de Dios se manifestase, para que Dios sea glorificado y para que Cristo mostrara que Él era el hombre elegido y que Él era el Mesías que había de venir. Porque este hombre tenía la característica y la manifiesta delante de sus discípulos y el pueblo también. Inmediatamente Jesús hace este milagro en este hombre ciego, pues esto causa inmediatamente controversia, causa comentario, y dice que entonces los vecinos y lo que antes le habían visto que era ciego, decían: no, ese es el que estaba mendigando, el que mendigaba. Uno decía: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. O sea, este hombre testificó, porque cuando usted recibe un beneficio de parte de Dios, usted testifica de que usted es la persona. Usted puede testificar, y él dijo: soy yo, o sea, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Porque imagínense, él fue a lavarse. A lo mejor Cristo se fue inmediatamente, porque
Cristo se fue porque él andaba predicando y enseñando la palabra, y Cristo se fue. Pero esto llega a los oídos de los religiosos, que es la parte que quiero en esta noche enseñar. Aquí llega el problema. Aquí vienen y dice: los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice: llegaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: me puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Así le responde la persona que era ciego, el que era antes ciego y ahora ya con su vista, le responde a los religiosos que le interrogan. Porque la religiosidad es una de las cosas más perversas que puede existir. Lo primero es que el religioso nunca está, dice, el religioso se convierte en un perseguidor cuando alguien recibe un beneficio. Esa es una de las características de la religiosidad. Nosotros, cuando alguien recibe un beneficio, no podemos empezar a interrogar a esa persona y hacer juicio sobre esa persona y como ver a esa persona quizá que no se merecía que fuera sanado, que recibiera dicho beneficio, porque queremos poner la religiosidad por encima, como hicieron estos religiosos. De hecho, ellos estaban procurando, ya ellos sabían que había sido el día de reposo, a ellos no les importó que este hombre que era ciego de nacimiento recibiera el beneficio, sino que ellos lo que querían era, se convirtieron en unos perseguidores, de este ciego, porque empezaron a interrogarle. ¿Por qué? Porque ellos no empezaron a glorificar a Dios, que era más bonito. Wow, pero mira, este ciego recibió la vista. Se ve que la religiosidad cega de una manera increíble los ojos del ser humano, porque a esta gente no le importó saber que este hombre era ciego de nacimiento y que ya los testimonios estaban ahí diciendo que era ciego y que había recibido la vista. No, empezaron a interrogarle como si fueran detectives. Esa es un religioso es como si fuera un detective, se convierte en juez. El religioso le desagrada que otro reciba un beneficio, y eso es algo grave. En el Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Ustedes ven? Entonces el religioso es un enemigo del verdadero creyente, del creyente genuino, del creyente que adora a Dios y glorifica a Dios cuando un acontecimiento pasa en la iglesia o fuera de la iglesia, pero ¿qué acontece con una persona? O sea, con su prójimo. No importa que sea creyente o no sea creyente. Lo importante es que el Hijo de Dios se goza cuando Dios es glorificado a través de alguien, de cualquier persona. Pero una de las características de la religiosidad es que se convierte en un perseguidor cuando alguien recibe un beneficio. Así que tenga usted cuenta, no trate de perseguir a nadie ni de hostigar la vida de una persona cuando alguien recibe un beneficio de parte de Dios, porque esto es peligroso. Gloria al Señor. Aquí vemos que el ciego le dijo que era ciego, pero que le abrió los ojos y ahora ve. O sea, yo estoy contento por eso. Más, dice el 16, entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Usted está viendo? Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Aquí
aquí hay un problema. Otro problema que tiene el religioso. La religiosidad es algo peligroso. Nunca están de acuerdo y tienen diferentes puntos de vista. Esa es otra característica de los religiosos. Los religiosos siempre están discutiendo y nunca se ponen de acuerdo porque tienen confusiones en su mente y tienen diferentes puntos de vista. Mire lo que acontece aquí, que estaban en desacuerdo esos religiosos. Uno decía, porque no guardó el día de reposo. Es una religiosidad extrema. Otro decía, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos, o sea, no estaban de acuerdo. El religioso le gusta mucho discutir sobre puntos. Y nosotros no somos contenciosos, como dice la palabra. La iglesia del Señor no es contenciosa. Ahora, la religiosidad sí hace que una persona sea contenciosa. Toda la persona que usted ve discutiendo mucho sobre puntos de vista en la palabra y sobre cosas escritas, es porque todavía no le ha amanecido, es porque todavía no ha conocido a Dios, es porque es un religioso. Y esta es una de las características que tiene la religiosidad. Nunca están de acuerdo y tienen diferentes puntos de vista. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. En el libro de los Efesios, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los hijos de Dios están solicitos, como dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde hay disensión, no hay paz. Donde hay confusión, no hay paz. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta característica para que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios y no religiosos, que hemos nacido de nuevo, que no somos religiosos. Porque los religiosos siempre tienen punto de vista diferente de ver las cosas y viven siempre en contienda y en problemas. Gloria al Señor. Por eso vemos que este versículo bíblico aquí veía que los religiosos en el 16 no estaban de acuerdo. Entonces volvieron a decirle al ciego, siguen con la persecución: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Aquí estaba el hombre que está reconociendo que es profeta, pero los judíos no creían que sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Gloria a Dios. Aquí vemos que estos religiosos ya habían amenazado a alguien que testificara de que Jesús era el Mesías. Otra de las características que tiene la religiosidad es que el religioso amenaza y quiere intimidar. Aquí hay intimidación y amenaza para el que profese que Jesús era el Mesías. Esta es otra de las características que tiene el religioso. El religioso nunca le atribuye a Dios los milagros. Nunca reconoce a Jesús como superior ante todas las cosas. Porque el religioso cree que con su forma de ser religioso, piensa que se va a acercar a Dios con sus mañas y con sus malas costumbres, haciéndose más que los demás.
y pensando que ellos tienen la razón. De hecho, usan la parte aquí como amenazando a aquel que testificara para expulsarle de la sinagoga. Esa es otra de las características que tiene la religiosidad. Así que, mis santos hermanos, nosotros no podemos. Aquí en la religiosidad no hay compasión, no hay amor. Es como si fuera un asesino. Gloria a Dios. Porque le expulsaron de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Le expulsaron, lo echaron fuera de la sinagoga. Aquí en 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ellos no querían el favor, el beneficio que este ciego había recibido. De hecho, le expulsan de la sinagoga. O sea, si los padres habían confesado que Jesús era el Mesías, o que ellos creían, dice que le iban a expulsar. O sea, aquí no había amor hacia su prójimo. Y la Biblia habla que el que no ama a su prójimo es un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano, porque esta gente se convirtieron en unos perseguidores de aquel milagro, de aquella bendición que este hombre había recibido. Eso hace el religioso. El religioso se desagrada del bien. El religioso quiere que las cosas estén mal, para que siempre ellos verse como los fuertes, como los poderosos, de que la solución está en sus manos y no en Dios. Así son los religiosos. La religiosidad es lo peor que puede existir. Así que sigue diciendo la palabra del Señor. Porque, pues, por eso dijeron sus padres: edad tiene preguntarle a él. Entonces, dice el versículo 4, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, vosotros sabemos que eres hombre, que es hombre pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego y ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os he dicho, y no haber querido oír, porque los quiere oír otra vez. ¿Quiere también vosotros hacer sus discípulos? Le está diciendo aquí el ciego. Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Miren lo que es la religiosidad. La religiosidad es una cosa tan grande que el religioso se convierte en incrédulo y hostiga a los demás. El hostigar a una persona que ha recibido un beneficio de Dios, esto es un pecado grave, porque aquí él está testificando de que sí, de que era él y que había recibido el beneficio, pero ellos no se conformaban. Ellos seguían hostigando a esta persona que había sido sanada, porque se lo está diciendo. Y eso hace un religioso. El religioso es incrédulo, no cree a los milagros auténticos y genuinos que hace el Señor, y por ende hostiga a las demás personas. Aquí busqué algo sobre lo que es hostigar a otra persona. Dice: el hostigador, por lo general, pretende molestar o perturbar a otra persona que se siente amenazada o
conmocionada por dicha conducta. Hostigar implica molestar o atacar a alguien de manera insistente. Aquí vemos lo que hicieron estos religiosos. No se quedan tranquilos, siguen molestando a esta persona. Tienen el testimonio de los vecinos, tienen el testimonio de él en una ocasión, tienen el testimonio de sus padres, pero no se conforman. Van donde la persona que recibe la sanidad y siguen hostigándolo, porque la religiosidad hace que la persona se convierta en un incrédulo, y eso es peligroso, porque si tú eres incrédulo, tú nunca, lamentablemente, vas a poder agradar a Dios si no tenemos la fe suficiente. Eso es una de las características de la incredulidad. Aquí en Hebreos capítulo 3:12 dice lo siguiente: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad. Tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y un religioso ya se ha apartado del Dios vivo, ya se ha apartado de Dios, porque cree más en los métodos que usa de religiosidad que en el mismo Dios. Eso es una de las características de la religiosidad. La obra de Dios, eso hace religioso. El religioso se opone a la obra de Dios. La religiosidad es así. Entonces, el corazón, ¿en qué se convierte? En un corazón malo, perverso, donde en vez de glorificar a Dios, lo que hace que es piedra de tropiezo, es un obstáculo para que otros reciban la bendición. Esto es algo tremendo, y nosotros tenemos que tener cuenta con esto. Gloria al Señor. Aquí dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Aquí ellos hacen y declaran y dicen que ellos no saben de dónde es Jesús, y prácticamente no lo reconocen como un hombre de Dios, ni como su Mesías, ni como su Señor, porque ellos no saben de dónde es. O sea, están menospreciando al Señor. Respondiendo, el hombre le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que haya nacido ciego. Gloria al que vive para siempre. Aquí vemos cómo el ciego testifica y usa la Biblia. La Biblia habla de que Dios no oye al pecador, pero que si uno es, que si uno es temeroso, Él inclina sus oídos a escucharlo. Aquí vemos otra característica de la religiosidad: menosprecia la justicia y se ensaña contra ella. Eso hace un religioso. La religiosidad menosprecia la justicia, porque aquí vemos que él cita la Biblia, cita la palabra de Dios. Ellos saben que por la palabra de Dios, una persona que no sea justa, o sea, que no estuviera bien con Dios, Dios no la iba a escuchar. Y menos, nunca se había escuchado en Israel que alguien había recibido la vista. Esto es un prodigio, una maravilla que se había manifestado en aquel lugar. Pero la religiosidad
se convierte en perseguidora de la justicia, menosprecia la justicia, no ama la justicia de Dios, porque ellos ven su propia justicia más que la de Dios. Se justifican a sí mismos, haciéndose ellos lo verdadero justo delante de Dios, aún pasándole por encima a la ley divina. Eso hace la religiosidad. Y se ensaña contra la justicia también. Cuando Abel llevó la ofrenda y Caín, dice la palabra que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda perfecta, era una ofrenda que fue de lo mejor que él le llevó a su Señor. Pero Caín le lleva una ofrenda de lo peor. Y Dios miró con agrado aquella ofrenda. Y dice que esto desagradó a Caín. Y se ensañó su corazón, dice la palabra, contra su hermano. El religioso es envidioso. El religioso le molesta que Dios ponga gracia en una persona. El religioso le desagrada ver el fluir de Dios en alguien. Eso hace el religioso. El religioso se molesta cuando alguien es bendecido de parte de Dios. Por eso ellos menosprecian la justicia de Dios aquí. Y vemos que él le está explicando y le está diciendo. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es maravilloso, le está diciendo. Aún él le está diciendo: es que ustedes están ciegos, que ustedes no se están dando cuenta. Esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes que son los encargados de exaltar estas obras que han hecho conmigo. Ustedes que son los representantes de Dios aquí. Y que ustedes no reconocen esta maravilla que Dios ha hecho. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga lo que le está diciendo. Está testificando de que Jesús hacía la voluntad de Dios y que era temeroso. Desde el principio no se has oído decir que ninguno abrió los ojos a uno que nació ciego. Eso nunca se había escuchado en Israel. Nunca, jamás. Sigue diciendo: si este no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, se enojaron con él. Eso es increíble. La religiosidad es cuando una persona, esa es otra característica que tiene la religiosidad. Dice que es acusador y se cree más santo que todos. Así es otra de las características de la religiosidad, que le gusta acusar a los demás y se cree más santo que todos. El que no peca, el santurrón de que nunca comete falta. Así es la religiosidad. Y se ven más santos que los demás. Y eso es algo, mis santos hermanos, que nosotros no podemos practicar. Dice el libro de Lucas, gloria a Dios, Lucas capítulo 6, aleluya, vive Cristo. La característica de la religiosidad. Lucas 6:7 dice lo siguiente: aconteció también el otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Usted está viendo lo que es un religioso? El religioso es acusador y se cree más santo que los demás.
Eso era lo que ellos estaban haciendo aquí, acechando a Jesús a ver si sanaba el día de reposo. Porque para ellos el día de reposo era más importante que la restauración de la mano de ese hombre. Porque ellos se creían lo demasiado santo y que eso estaba mal, según ellos. Que ese hombre recibiera una sanidad ese día. Mis santos hermanos, un religioso tiene los ojos vendados. Un religioso no le ha amanecido el día todavía. Un religioso se justifica en sus propios hechos y no en lo que Dios hace. Un religioso mira por encima de los hombros a los demás. Un religioso siempre está pensando que él es más importante que las demás personas y que ellos deben ser tomados en cuenta más que todo. Pero Jesús, en esta parte aquí, ya terminando, en el 35, dice: oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí está el asunto. Jesús lo que busca es creyente genuino, que se le crea a él y que no seamos religiosos. Dice, respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea que él no lo conocía. Él no conocía a Jesús todavía. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dice la palabra: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Cuando él vio quién era Jesús, dice allí que este hombre le adoró. ¿Y qué es adorar? Reconocer a alguien como Señor y Salvador de su vida y liberador de sus pecados. Porque aquí él dice que le adoró, le reconoció, se humilló. Aquí. Pero el religioso no hace eso. Por eso Jesús añade esta palabra aquí y dice: y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Una de las características de la religiosidad es que está ciego, es que está oscura, es que no le ha amanecido, valga la redundancia, como dije. El religioso no le importa la justicia de Dios. Por eso Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Porque el religioso está ciego. Y para los que ven, no vean. Porque ellos dicen que ven, pero no ven. Realmente están ciegos espiritualmente. No reconocen su ceguera espiritual. Su religiosidad es tan fuerte que no pueden reconocer a Dios, ni la maravilla, ni la obra que Dios hace, ni en ellos, ni en los demás. Eso es la religiosidad. Gloria al Señor. Así que, mis santos hermanos, la moraleja de todo esto es que nosotros no debemos de caer en esta maldición de ser religioso, de nosotros creernos que nosotros tenemos la facultad de juzgar y de nosotros perseguir a otro cuando es beneficiado en una obra de parte de Dios, o que nosotros indaguemos sobre un hecho que Dios haga en unas personas. Simplemente glorifiquemos a Dios en todo tiempo,